urbano exitoso. Y en las escuelas de misiones muchas veces lo pasamos por alto. Pero para mí el centro de esa historia, más que, bueno, sí, nos apunta el corazón de Jonás y todo lo demás, yo veo la gracia de Dios para los ninivitas. Que siendo Jonás el predicador más penca de la historia en ese sentido, no quería predicar, y no encima lo hace corriendo para que ojalá no escuchen, y se convierte en igual. Maravilloso, Señor, es tremendo, ¿sí? Siguiente. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo presentan ejemplos de ministerios urbanos sobresalientes. Vuelvo a repetir, no está solamente Jonás, sino que también tenemos nosotros a algunos otros. El apóstol Pablo, tal vez el primero que se nos viene a la mente, ¿sí? Pero también vamos a ver algunos otros acá durante esta tarde. Siguiente. Necesitamos urgentemente comprender los principios bíblicos sobre la ciudad. ¿Por qué necesitamos comprenderlos? Necesitamos comprenderlos para poder hacer o tomar mano de ellos. No estamos inventando la rueda ya se inventó. Y la inventó el Señor. Y desde su corazón lo transmitió a profetas, a apóstoles, a evangelistas, a pastores que están en la Escritura. Si nosotros decimos que la Escritura es el centro de nuestra vida y es nuestra única norma de fe y de conducta, volvamos a ella para ver cómo predicar en la ciudad. Porque la Biblia sí nos habla de cómo poder hacerlo. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y pasamos al tiro al siguiente slide. Hay 5 principios o estrategias en la Biblia, ¿ya? Los vamos a ver hoy día rápidamente. Y mañana nos vamos a enfocar básicamente en las maneras en que nosotros podemos, desde estos principios, ver nuestra sociedad, hacer un análisis de la ciudad y en una segunda parte mañana vamos a ver entonces qué podemos hacer al respecto. ¿Ok? Esa es la estructura de lo que vamos a estar estudiando. Primero, Jonás, ya lo mencioné, le pusimos como título un amanecer para la noche urbana. En segundo lugar está Jeremías, cómo ser un santo en la ciudad. Luego está Nehemías, el secreto de la renovación urbana, maravilloso Nehemías, tremendo libro. Bernabé, como una iglesia misional, y no podía faltar el apóstol Pablo, como estratega urbano. No quise poner a Jesucristo, porque de Jesucristo me voy a referir mañana, ¿ok? Que también yo lo veo como un tremendo estratega de misiones urbanas. Y por solamente un tema de poder hacer el cierre de esta noche, Jeremías va a estar al final, después de Pablo, ¿ya? Acá lo estoy poniendo más o menos en un orden, ¿ya? De lo que, como lo podemos buscar en la Biblia, pero para efectos prácticos de lo que vamos a tratar hoy día, Jeremías va a estar al final, ¿ok? Bien, vamos entonces con Jonás. Ya hablé sobre Jonás un poco, así que vamos a pasarlo bastante rápido. A Jonás le genera un primer problema el hecho de que Dios se interese por los impíos. Ese interés de Dios permanente, constante, desde que Dios le dice a Eva, de tu simiente va a venir aquel que va a ponerle el pie encima a la serpiente para que esto se termine, está interesado en todas las personas que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es un hecho. En cómo se administró esto es el proceso de la Biblia, es la historia de la redención, ¿ya? Y en Jonás se encuentra como profeta frente a un Dios que le dice, ande y predícale a los ninivitas. Entonces ahí nosotros paramos y decimos que tratemos de ponernos un poco en el lugar de Jonás. Interpretaciones hay muchas. Hay algunos que dicen que Jonás pensaba que Dios tenía jurisprudencia solamente en Jerusalén, entonces por eso se arranca para otro lugar. Yo soy más de la idea de que Jonás se arranca porque tenía miedo de que si él predicaba, él sabía que Dios lo iba a llevar igual a predicar, ¿ya? O sea, no es que se encuentre con la sorpresa, oh, Dios me trajo igual. Él sabía que Dios lo iba a mandar igual porque él era profeta, no era cualquier persona. Ahora, ¿por qué se arranca? Se arranca porque si él predicaba y se convertía en personas que no eran judíos, lo iban a apedrear y lo iban a matar. Y se arrancó. Eso es lo que a mí me da la impresión cuando leo el texto. Porque su mayor temor era que se convirtiera. Ese era su mayor miedo. Y de hecho le dice, yo sé, Señor, que tú eres un Dios bueno y que los ibas a perdonar. O sea, yo leo entre líneas y ahora que me queda a mí voy a volver y me van a querer matar. Porque estoy revelando tu palabra a otras personas y no al pueblo del Señor. Le dio miedo, se arrancó. Dijo, total, si me hacen predicar la Biblia, no voy a estar en Jerusalén, no me van a agarrar, no voy a morir. Bacán, zafado. Pero Dios, vemos cómo obró también en su vida y en su corazón.
porque el interés de Dios está también en que los impíos le conozcan. Segundo, el Israel religioso no tenía un concepto así de Dios. Para ellos eran exclusivos, únicos, queridos, y solamente aquí puede darse todo. Esto le generó ese problema teológico a Jonás. El hecho de decir, ¿cómo me enfrento ahora a los religiosos? ¿Cómo enfrento a los maestros de la ley? ¿Cómo les hablo? Si Dios, nos habla a nosotros y ahora más encima tengo que ir y decir este mensaje a los ninivitas. Ese conflicto teológico lo vivimos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Señor, ¿por qué nos estás mandando a hacer la obra en tal lugar? Cabrero me venía comentando, Dios mediante vamos a estar en Cabrero ahora en diciembre. Más de alguien puede haber dicho, Señor, pero ¿qué bueno puede venir de Cabrero? Y el Señor quiere la iglesia trabajando en Cabrero. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero a más de alguien esto le va a generar un problema y un conflicto teológico. Señor, nosotros veíamos esto de esta forma y tú nos estás cambiando el esquema para ir por otro. Señor, no me gusta, está bien, no te gusta, pero yo sí, y a mí me agrada. Y me es agradable de que tú simplemente me obedezcas en esto. Y entonces Jonás le genera este problema teológico. Siguiente, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Siguiente. Entonces, debemos nosotros, desde esta idea, un amanecer para la noche urbana. Nínive era una ciudad perdida. Era una ciudad que todos los vicios que ustedes puedan imaginar estaban en Nínive. ¿Ya? En el edificio donde vivo en Santiago, en la comuna de Quinta Normal, abajo, en el primer nivel, tiene varios locales comerciales. ¿Ya? Y en 3 de los 5 locales que hay por la calle Radal, ahí en Quinta Normal, de los 5 locales que hay, tengo 4, si es que sumamos la peluquería como uno de los pecados capitales, como la vanidad. Tengo 4 pecados capitales abajo de mi edificio. Tengo un café con piernas, mujeres. Tengo la peluquería, ¿sí? El tema tengo lujuria, tengo la vanidad. Tengo una botillería, ¿ya? Y en la esquina tengo un casino de juego. Qué bonito, ¿ya? Maravilloso. Digo, Señor, ¿cómo me llamas a predicar y anunciar a Cristo en este mismo lugar donde vivo? ¿Ya? Y ahí está. Y el casino y el café con piernas abren después de las 6 de la tarde. ¿Ya? Y están hasta las 11, 12 de la noche. Están en un sector que muy poca gente transita. Posibilidad de anunciar a Cristo son pocas. ¿Ya? Porque no voy a hacer la interpretación que se hace del apóstol Pablo, bueno, voy a entrar al café con piernas a predicar. Pero no se trata de eso. Se trata de otra forma, de otra cosa. ¿Ya? Y ahí en ese sentido con mi esposa somos bien pentecostales. Y estamos diciendo, Señor, cierra esta cuestión. Que le vaya mal a este compadre, al dueño de esta cuestión. No queremos algo así en nuestro hogar. Porque nuestra lucha no es contra las mujeres que están ahí. Porque la Biblia nos dice en Efesios, no es contra sangre ni carne, sino que es contra principado y potestad. ¿Qué me queda a mí? Orar. Clamar y decirle, Señor, este espacio, este lugar va a traer más problemas. Juego, bebida y lujuria, en algún momento nos va a traer problemas ahí en la esquina del edificio. Pero debemos nosotros ejercer nuestra voz profética. Y ese es el punto, nuestra voz profética, anunciar el mensaje de Cristo, no dejar de hacerlo. Y, por último, lo bueno y la buena noticia aquí es que Dios nos entrega las estrategias para poder generar los cambios. Por eso les digo, no hay acá una lista de que ustedes van a salir después de día en la noche y van a decir, bueno, vamos a hacer esto mañana, esto otro pasado. No, Dios nos entrega las estrategias. Porque ustedes conocen muy bien Viña del Mar, pero Dios lo conoce mejor. Conoce cada rincón, y no solamente cada rincón, conoce cada corazón. Y eso es maravilloso. ¿Ya? Entonces, si nosotros confiamos, ¿ya? Y nos dejamos de... Tomemos el ejemplo de Jonás y no hagamos lo mismo. ¿Sí? Entreguémonos desinteresadamente al trabajo y a la obra que Dios está haciendo en Viña del Mar. ¿Ok? Vamos allá entonces siguiente con Nehemías. Como les dije, Jeremías lo vamos a dejar para el final. El secreto de la renovación urbana. Nehemías es un libro que, si no lo ha leído, hermano, léanlo. Junto con el libro de Esdras, léanlo. Y de pasadita lean Esther. ¿Ya?
son tremendos libros que nos enseñan, nos apuntan y nos dirigen al corazón mismo de nuestro Señor, queriendo transformar primero su pueblo para luego transformar a la sociedad. ¿Ok? Primera cosa, Nehemías tenía un profundo amor por ver la gloria de Dios. Probablemente Nehemías nació en cautiverio, pero eso no fue impedimento para que él anhelara ver la gloria de Dios. Recordemos, pongámonos en la perspectiva de Nehemías. La gloria de Dios se reflejaba en la ciudad santa, en el templo. ¿Y cómo estaba la ciudad y el templo? Destruidos. El anhelo de Nehemías era ver la gloria de Dios. Porque cuando él pregunta, probablemente ya había escuchado algo de que Esdras había logrado reconstruir el templo. Entonces él pregunta, ¿y qué pasa con la ciudad? Porque si el templo está reconstruido, pero los muros de la ciudad están abajo, van a venir, nos van a atacar y van a destruir el templo de nuevo. ¿Qué pasa con los muros? ¿Cómo está la ciudad? Está destruida. Y dice la Biblia que Nehemías no solamente lloró, sino que se sentó a llorar. O sea, el dolor tan grande en el corazón de Nehemías era porque él quería ver la gloria de Dios. Y sabía de que, como el templo estaba a merced de cualquier persona que quisiera atacar la ciudad, entonces no iba a poder él tener el gozo de ver la gloria de Dios en ese lugar. Y eso lo mueve. Eso es lo que motiva a Nehemías. Señor, quiero ver tu gloria. No hay chauvinismo en él, no hay ninguna idea, no, somos Israel. Él quiere ver la gloria de Dios. Y parte arrodillándose y orando. Ora como 4 meses. Pidiendo probablemente en su oración un momento para que Dios le permitiera conversar con el rey, a quien servía, pero no podía decir nada. Si el rey le pedía consejo, podía hablar. Y la historia, entonces, hermanos, léanla, para que podamos nosotros entender cómo el amor por la gloria de Dios movía el corazón de Nehemías. Siguiente. Claramente el tema de restaurar y reconstruir. Muchas personas nos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y en muchos aspectos es así. Hay muchas personas que, sobre todo adultos mayores, que hoy en día están diciendo, en mi tiempo no pasaba esto. Y es verdad. Probablemente en sus tiempos no pasaba esto. Y qué lindo tiene que haber sido aquel momento en el cual yo podía estar, ver, observar de que las cosas no eran como están siendo hoy día. Yo siempre me acuerdo de mi abuela cuando ella hablaba y decía algunas cosas respecto de cómo era su vida cuando ella era joven. Cuando los jóvenes se conformaban simplemente con sentarse y escuchar a Sinatra y coquetearse con la mirada, eso ya era suficiente. Inocencia perdida. Es verdad, hay muchas cosas que antes fueron mucho mejor. Entonces, ¿por qué no vamos a querer reconstruir, restaurar cosas que eran realmente buenas? Y no se trata de reconstruirlas mediante la autoridad y nosotros decimos, aquí se va a hacer de esta forma. Si ustedes se fijan, ni siquiera Nehemías lo hizo, porque cuando Nehemías busca motivar a otros, no lo hace ni siquiera usando el puesto que él tenía. Lo hace por medio de la oración. Y lo hace por medio de que otras personas también puedan querer anhelar ver la gloria de Dios. Fue un transmisor de que nosotros querramos la gloria de Dios. No lo hizo imponiéndose y tenía la autoridad para hacerlo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no es con espada, no es con fuerza. Eso nosotros lo sabemos. Es por medio de su espíritu. Nada más. Entonces la reconstrucción está ahí, pero está y tenemos que aprender a verla en la Escritura para poder retomarla. Siguiente. Transmitir los valores bíblicos. Claramente eso está en el libro de Nehemías, está en el libro de Esdras también, cuando Esdras comienza a predicar y separar. Y trato de imaginarme un poco cómo fue cuando ellos terminan de reconstruir los muros y dicen, ok, estamos seguros ahora. El muro fue reconstruido en un poco más de 50 días. ¿Ya? Entonces ellos se paran ahí, tienen a toda la gente y comienzan a leer la ley. Y Esdras leía la ley desde ahí y tenían un sistema de sonido maravilloso. ¿Por qué? Porque habían personas que también hablaban en otros idiomas, porque habían algunos judíos que habían perdido su lengua. Entonces se paraban en distintos lugares y eran como antenas repetidoras. Y Esdras leía la ley desde acá y el último de allá la escuchaba, no solamente la escuchaba, sino que la escuchaba en su lengua.
Me encanta esa relación que hay entre ese fenómeno que ocurre en ese momento en la historia y lo que ocurre en Pentecostés. Como Dios se revela y habla en todas las lenguas, se las arregló igual. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque la centralidad de la palabra de Dios era lo que tenía que estar. Y eso es lo que nosotros vemos en Esdras. Cualquier proyecto de evangelismo, de misión urbana que no tenga por centro el predicar y anunciar la Escritura, es un mal proyecto. Porque la centralidad y el éxito de cualquier tipo de proyecto está en anunciar la palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No hay otra forma de transformar la sociedad. Entonces cuando empezamos a esconder el mensaje, tratar de solapar, no. ¿Se acuerdan de los principios que veíamos al principio de este ministerio? Osadía, sí. Y mostrar la cruz de Cristo, levantar la cruz de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Siguiente. Arrepentimiento, producido por la confrontación de la Escritura. Vuelvo al video que vimos al principio. La gente que habló fue gente que habló desde el arrepentimiento. Este mismo muchacho, Tiago, se quiebra frente a la cámara en algún momento y dice: estoy aquí porque escuché este mensaje de la cruz. Y de verdad que me hace sentido. Arrepentimiento es necesario. Nosotros cuando nos planificamos tenemos que ver que la gente se arrepiente. No solamente que cambie de conducta, porque lo conductual es superficial. Nosotros por eso hablamos de anunciar y discipular. Anunciar y discipular. Sin discipulado, nosotros no podemos saber si realmente hay arrepentimiento. El apóstol Pablo dice: cuando yo les escribí la carta anterior y ustedes se pusieron tristes, me alegro que se hayan puesto tristes. Le dice el apóstol Pablo cuando él está hablando respecto justamente del arrepentimiento. Porque él dice: si ustedes se sintieron mal porque es algo que Dios quiere que ustedes sientan. Y entonces yo me alegro de que ustedes se hayan sentido mal. Es duro el apóstol Pablo. ¿Ah? Pero él dice: ¿por qué me alegro? Porque eso produjo en ustedes arrepentimiento y ustedes dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Una cosa es el remordimiento, y Pablo dice: el arrepentimiento del hombre o del mundo no genera cambio. Eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento es el que viene y procede del Señor. ¿Ya? Y nosotros lo vemos en Nehemías. La gente llora a mares. ¿Por qué? Porque entendieron que habían pecado contra el Señor. Esa es la dinámica. Y en eso debe estar envuelto cualquier proyecto de misión urbana. ¿Ok? Vamos con Bernabé. Bernabé y una iglesia misional. Lo primero es que Bernabé es uno de los articuladores para que se derriben las barreras étnicas. ¿Ya? Bernabé es un tipo preparado, una persona que conocía, que sabía, dispone de su tiempo, de su conocimiento, de sus recursos, para poder llevar el mensaje de Cristo a otros lugares de la región. Y desde esa perspectiva, el Bernabé se transforma justamente como una especie de gestor misional. ¿Ya? Y busca gente y dice: este compadre va a ser bueno. Acá hay otro, preparémoslo. ¿Ya? Invirtamos tiempo en esta persona. ¿Para qué? Para poder romper, en el caso de Bernabé, en su momento, con estas barreras étnicas y decir: el mensaje tiene que llegar más allá. No era solamente aquí, el Señor nos dijo, nuestro Señor nos dijo: me van a ser testigos en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, cuidado, decía, cómo Bernabé estaba mirando siempre. Estaba poniendo el ojo allá, diciendo: ¿cómo nosotros alcanzamos? ¿Cómo nosotros vemos? Ok, vemos lo que tengo acá, preparo, capacito y envío. Esa es la mentalidad que había detrás de Bernabé. Preparar. ¿Sí? ¿Con quién trabajó Bernabé? Por ejemplo. ¿No? Alguien que responda. Con Pablo, ¿cierto? ¿Algún elemento que ocurra por ahí con Pablo y Bernabé que ustedes tengan en mente respecto de anunciar a Cristo? Cualquiera, hay varios, pero alguno. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando ellos estaban, cuando el apóstol Pablo quería ir a Asia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? El Señor le muestra otro lugar, ¿cierto? Y se lo revela en sueño, ¿cierto? Nosotros tenemos
un momento histórico de esta vida de misiones con este hombre que estaba sirviendo al Señor. Ahora, una de las cosas interesantes que me llama mucho la atención de Bernabé es que, a pesar de tener su corazón dispuesto y amante y con esta perspectiva misional y todo lo demás, en algún momento Bernabé se nos cae en la historia. Y el apóstol Pablo se espanta y dice, en los Gálatas, dice, ustedes hermanos estaban acá creyendo estas cosas medio raras, dice, yo entiendo que ustedes vieron que hasta Pedro estaba en esta cuestión metida, y Pedro, antes de que llegaran la gente que vino desde Jerusalén, este loco comía con los gentiles, pero cuando supo que iban a venir, ahí entonces dejó de comer con los gentiles, ¿no? Y fue un hipócrita, le dice el apóstol Pablo. Entonces yo le dije a Pedro, lo confronté, ¿por qué tú, siendo judío y habiendo sido salvo por gracia y entendió este tema, ahora estás haciendo que los demás se judaicen? ¿Por qué lo estás haciendo, Pedro? Entonces lo llamo a mi hermano en Cristo. Y nosotros más adelante en la historia vemos de que el asunto se resuelve, porque Pedro dice, escuchen los consejos de Pablo. Interesante, ¿no? Bonito. Y eso pasa como 50 años después, las cartas de Pedro se ven, dice, lo mencionan. Presten atención a Pablo, apóstol como nosotros. Tremendo. Y ahí entre medio aparece Bernabé. ¿Y qué es lo que dice Pablo de Bernabé? Hasta Bernabé se puso a hacer esa cuestión, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, ojo, nosotros tenemos que estar pendientes también. Sí, hay anhelo, hay amor, hay ganas de que esta cuestión genere frutos y una iglesia misional, una iglesia que avanza, que anuncia a Cristo. Pero ¿se acuerdan al principio de relevancia? No soltemos la mano a nuestra ortodoxia. Para que nuestra ortopraxia sea activa, pero siempre centrada en la Escritura. ¿Ya? Sigamos. Avivamiento evangelístico, eso es el resultado de esta visión de querer derribar las barreras étnicas por medio de la iglesia misional. Siguiente. Los cristianos eran reconocidos solo por su forma de ser, sin materialismo y con amor. En todos lados reconocían cuando había un cristiano. Y eso es súper interesante. ¿Ya? Y es más, la palabra nos muestra en distintos lugares de que, sobre todo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, en el libro de Hechos, capítulo 5, ¿ya? Por mencionar dos textos que estaban relativamente cercanos, cómo la sociedad que rodeaba a la iglesia, dice clarito, que la gente les tenía gran admiración a los cristianos. ¿Ya? Después la cuestión se transformó, ¿ya? Porque también hay todo un proceso histórico, persecución y todo lo demás. Pero originalmente, donde había un cristiano, siempre había un mensaje distinto. ¿Ya? Y Bernabé claramente era un tipo así. Bernabé aparece él, por ejemplo, desprendiéndose de algunas cosas que para él no eran importantes. Recuerden que ellos se hablaban mucho con el tema escatológico en mente. Cristo volvía, Cristo regresaba. ¿De qué me va a servir todas las tierras y todas las cuestiones que tengo? No me sirven de nada. Mejor las pongo a disposición para anunciar el Evangelio. ¿Ya? Pero ojo, en ninguna parte de la Biblia dice que todos tenemos que hacerlo bien. ¿Ya? No es normativo, ¿verdad? Para ponerle un nombre, no es normativo la forma en que ellos actuaron, sobre todo Bernabé cuando vende todo y dispone los dineros para la obra. ¿Ya? Tengamos cuidado en eso de ahí, cierro ese paréntesis, ¿ok? Y entonces, como último, compasión hacia los santos necesitados. Bernabé fue un gestor misionero, ¿ya? Y se preocupaba. Nosotros, yo he visto fotos de ustedes cuando vienen acá misioneros que ustedes están ayudando, están soportando económicamente, espiritualmente. Una iglesia que ha entendido el concepto de misión transcultural, no le va a ser complicado entender el concepto de misión urbana, aquí dentro de la ciudad, porque los conceptos son exactamente los mismos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los misioneros urbanos que van a salir de aquí mismo para esta ciudad? Ustedes tienen que descubrirlo. ¿Ya? Es trabajo de la iglesia local. Vamos con Pablo rápidamente. Pablo como estratega urbano. Fíjense en que Pablo, bueno, también por su erudición, por lo que Pablo conocía, perfecto. En todo caso está Gonzalo arriba, ¿verdad? Gonzalo, ¿estás arriba? Sí, perfecto. Me ayuda ahí tú a pasar los slides porque el presentador no pesca de repente. Vamos a ir nomás con el primero. Déjame esos dos ahí. Perfecto. Pablo, el apóstol Pablo, justamente por su formación, por lo que Pablo hacía, por lo que Pablo conocía, no solamente enfrentó temas o problemas teológicos. El apóstol Pablo logra también enfrentar problemas filosóficos, sociales y políticos. Logra entenderlos. ¿Por qué? Porque él estaba al servicio también del imperio.
Entonces Pablo puede hacer análisis bastante diferentes a los que podían hacer incluso los otros apóstoles. Vemos nosotros en Pablo un valor tremendo en una persona preparada, preparada en ciencias políticas, preparada en filosofía, preparada en servicio social. ¿Cuántos profesores hay acá? ¿Alguien que sea profesor? ¿En la iglesia hay? ¿Sí? ¿Y cómo están en paro ustedes o están en una institución privada? Están en paro, ¿sí? Nosotros vemos en los medios de comunicación que no hablan nada del paro de los profesores. Como iglesia debiésemos estar clamando a nuestro Señor por los profesores y por la educación de nuestro país. Eso es lo que haría Pablo. Pablo estaría fuera de la moneda todos los días, pero pidiendo que se reuniese con el presidente de la República y para decirle, ¿saben qué? Pasa esto. Porque así era Pablo. Y ¿saben qué, hermano? Esta región tuvo tremendos hombres de Dios que hicieron exactamente lo mismo en el siglo XIX. Estaban ahí, golpeando las puertas, los gobernadores, de la gente que tenía el poder, y no nos dejaban tranquilos, se transformaron en pulgas en la oreja. Y nosotros tenemos nuestros profesores en paro, y los medios de comunicación no son capaces de decir que están en paro. El apóstol Pablo, como estratega urbano, lo entendió e hizo algo al respecto. Hacía algo al respecto. ¿Sí? Hermano, oremos por los profesores, oremos por la educación en Chile. Siguiente, por favor. Perfecto. Fíjense cómo Pablo se compromete con la revolución social, cómo Pablo se compromete con la eliminación de la injusticia y cómo Pablo se compromete con el alivio a los oprimidos. Este autor parece un mensaje comunista, pero no lo es. Y gloria a Dios que no lo es. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Abraham Kuyper. Él fue fundador de un partido político cristiano en Holanda. Llegó a transformarse en el primer ministro de Holanda. Y cuando él termina su periodo de primer ministro, comienza curiosamente la caída de Holanda como potencia cristiana. Kuyper administró el país con justicia. Y una de las cosas que él dijo en uno de sus discursos políticos, él dijo, ni derecha ni izquierda van a traer paz social a nuestros países. Porque ambas posturas nacen en el mismo momento histórico, la Revolución Francesa, donde se dijo, no queremos a Dios. Por lo tanto, la izquierda y la derecha van a tratar de suplantar a Dios. Y eso Pablo lo entendió. No existía la derecha y la izquierda en ese tiempo. Pero si nosotros tomamos el ejemplo, no se trata de ser de izquierda. ¿Por qué? Por la injusticia, los derechos de los trabajadores. No, tenemos que ser de derecha por la protección a la familia. Perdemos nuestro tiempo, hermano. Politizando nuestros templos, politizando nuestra predicación. El mensaje de Cristo es radical. Y el apóstol Pablo lo entendió así. A tal punto que se comprometía en defender las lucas del rico, porque la Biblia tampoco nos habla en contra de la riqueza. En acumular riqueza y depender de la riqueza, sí. Pero ahí tenemos a Bernabé. Un tipo que tenía mucha lucas, tenía mucha plata. A mí me encanta la historia de dos recaudadores de impuestos que nos presenta la Escritura: Mateo y Zaqueo. Más se llama rima, ¿eh? Bonito. Mateo y Zaqueo. ¿Qué le dijo el Señor a Mateo? Lo ve y lo invita. Y le dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Lo sigue. No dudó, siguió al maestro. ¿Sí? Ahí uno podría decir, ahí está, a Dios no le gustaba que el loco ganara plata, entonces lo llamó para salvarlo de las feroces fauces del dinero. Porque lo rescató de ahí y lo hizo un apóstol. Y nosotros vemos la historia de Zaqueo, otro cobrador de impuestos. La misma pega que tenía Mateo. ¿Y quién le dice a Zaqueo? Baja, desciende porque quiero ir hoy día a tu casa. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Armó un carrete de una. Tiene que haber hecho una comilona, dispuso la mesa para todo el mundo, celebró, se alegró, se gozó, compartió con Jesús y Dios transforma el corazón de Zaqueo.
Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que Saqueo dejó de ser cobrador de impuestos. En ninguna parte de la Biblia nos muestra eso. ¿Qué es lo que sí transformó? El corazón de Saqueo. ¿Y qué es lo que dice Saqueo? Voy a devolver. Todo lo que robé lo voy a devolver. Si Saqueo se quedó siendo un cobrador de impuestos, era probablemente el único cobrador de impuestos justo de todo el imperio. ¿Y ustedes saben cómo eso puede funcionar? ¿Alguien entiende de economía, más o menos, administración de empresas o qué sé yo? Cuando nosotros tenemos un lugar en donde los precios son más bajos, por cantidad de personas que compran en ese lugar, tú eres el que más gana respecto a los que cobran más. Imagínense un Saqueo ganando más plata que cualquier otro cobrador de impuestos, siendo justo. ¿No era eso un tremendo mensaje de transformación del corazón de una persona? ¿Y cómo Dios usó la pega de Saqueo para poder redimir el cobrador de impuestos? Entonces tengamos cuidado con cómo nosotros nos enfrentamos a estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Pablo se compromete con la revolución social, la justicia, el alivio de los oprimidos, no lo hizo desde una vereda política. Lo hizo desde la vereda del Evangelio. ¿Ok? Siguiente, vamos. Jugar todo por el prisma de la palabra de Dios. Eso es esencial. Pablo todo lo hacía así. En el libro de Hechos nosotros volvemos a tener otra historia cuando él se enfrenta a los estoicos y los epicúreos ahí en el monte de Marte. Él les dice a las personas, reflexiona con ellos, les habla sobre este tema del Dios no conocido, pero no se queda simplemente con la historia de ellos, porque tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de buscar elementos que nosotros podamos usar para poder tomar y decir, a través de esto entonces yo predico a Cristo. Que, paréntesis, una historia real, en un libro de misiones, aparece un pastor que fue a predicarle el Evangelio, fue a predicarle sobre Dios, sobre Cristo, a una tribu donde habían personas que adoraban a Thor. Thor, el mismo de los videos, es decir, de las películas y de los cómics. Ya. Lo único que hizo este misionero, lamentablemente fue así, fue transformar el nombre de Thor por Dios, pero que la gente siguiera adorando al mismo Dios. Porque no es que se parecen harto igual. Pablo no hace eso. Pablo toma al Dios desconocido y les deconstruye incluso al Dios desconocido. Y les presenta al Dios verdadero. Es interesante porque toma al Dios desconocido y lo transforma en el Dios conocido a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación del Dios invisible. Es tremendo, es maravilloso, pero Pablo lo hace centrado, viendo todo esto por el prisma de la palabra de Dios. Para nosotros es igual. Debemos, como ministerio urbano, como iglesias que trabajamos en las ciudades, atender a esto. Siguiente. La única manera de mostrar los cambios del Evangelio es vivir como nos recomienda Pablo. Pablo se atreve a decir, imítenme a mí porque yo imito al Señor. Hay que ser una persona íntegra para decir algo así. Yo tendría mucho miedo de decir algo así. Pero ¿saben qué, hermanos? Podemos hacerlo porque no está en nosotros. Cristo ya ganó eso por nosotros. Y podemos nosotros entonces mostrar cambios del Evangelio por medio de la manera como vivimos. No se trata de tomar estos textos apócrifos de... Ya ni siquiera lo he escuchado que lo dijo San Agustín, he escuchado que lo dijo Santo Tomás de Aquino, he escuchado que varios lo han dicho, así como esas frases de Facebook que le ponen cualquier nombre abajo y sirve igual, ¿ya? No se trata de decir, y ustedes van a hacer el tiro para donde voy, predica constantemente y si es necesario, abre tu boca. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Es una frase herética. Porque la palabra misma me dice que no hay forma de que la gente pueda entender el mensaje del Evangelio si no es verbalizando la palabra. ¿Ya? Ojo con eso. El apóstol Pablo vive una vida digna de ser vivida. Y como ejemplo, pero también la anuncia. También la comunica. Porque si no, a lo mejor nos hacemos budistas. ¿Ya? Y vivimos vidas tranquilas. ¿Ya? O Krishna. O alguna cosa así. ¿Ya? Que a la gente igual le interesa, y qué interesante la vida de ellos. Sí, súper interesante, pero te lleva a nada. Te lleva a la perdición igual. ¿Ok? Vivamos vidas dignas del Señor, pero anunciando constantemente su palabra. Y por último, el apóstol Pablo tenía sumamente claro que Jesús no era solo una puerta a Dios, sino que el Señor nos invita a redimir todo bajo sus pies.
El Evangelio no es solamente la puerta de entrada, sino que es el camino por el cual debemos caminar todos los días. Es tan potente el mensaje del Evangelio que la misma palabra dice del Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Si usted cuando se pregunta, Señor, ¿de qué forma puedo conocerte más y tener más poder de ti? Anuncia el Evangelio. Y eso ya lo va a transformar a usted en un misionero urbano. Porque Dios lo está tomando usted en su contexto para anunciar a Cristo en el lugar donde usted está. Transformándose en un misionero como el apóstol Pablo. ¿Sí? Bien, como último, ahí en Jeremías. En Jeremías nosotros tenemos una historia bastante interesante respecto, y con esto estoy terminando, hermanos. Jeremías. La siguiente, porfa. Ahí en Jeremías 29, ¿ya? Del 4 al 7. Leo desde acá, rápidamente dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz